Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, en estos momentos, damas y caballeros, vamos a dar por inicio. Perdón, permítanme. Buenas noches, damas y caballeros. Morazán y a todos los participantes en este tercer Congreso FACIT 2022 en el marco de nuestra Semana de la Facultad. En esta tercera edición del Congreso FACIT se han preparado una serie de talleres relacionados al eje temático. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, le da la más cordial bienvenida al taller Cuento y la magia en matemáticas, impartido por el magíster Fray Valentín Clotter de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de nuestro querido país Honduras. Bien, algunas recomendaciones para este taller. Les vamos a agradecer a todos los que nos acompañan, no activar su cámara y micrófono para no inferir en el taller. Además, tendremos una serie de preguntas al final del taller, donde ustedes podrán hacer sus breves consultas sobre el taller en el chat incluido, ¿verdad? La sesión está siendo grabada y será transmitida también a través de las redes sociales del evento. Vamos a dar lectura a la hoja de vida de nuestro tallerista. El magíster Fray Valentín Clotter es profesión de la sección académica de matemáticas del CURS en San Pedro Sula, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, desde el año 2008, y coordinador del área de matemáticas del Instituto Gubernamental Unión y Esfuerzo. Graduado en el año 2006 de la licenciatura en matemáticas con orientación en computación y egresado de la maestría en matemática educativa en el año 2013. Ha cursado diversos diplomados en el área educativa. Su experiencia docente desde el año 2003 y su inquietud por la matemática y su didáctica le han permitido brindar capacitaciones y conferencias a nivel nacional, así como ser parte del equipo departamental de Olimpiadas de Matemáticas. En los últimos años dedica el tiempo al estudio de la matemática, de la matemagia y el cuento matemático. Entonces le vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro magíster, Fray Clotter, y para que él nos pueda dar este taller, ¿verdad? Realmente implementar lo que él nos va a decir y nos va a compartir durante esta tarde-noche. Sean bienvenidos todos de nuevo. Bienvenido, magíster Fray Clotter. Es suyo el audio. Gracias, Cristian. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan. En esta ocasión, pues, el cuento y la matemagia es el motivo que nos trae hasta este momento. Quiero compartir y el taller, que realmente no sé si llamarle taller o conferencia, queremos compartir la experiencia compartida con un grupo de estudiantes del 7º y de 8º grado, donde ha habido un producto de esa secuencia de actividades que hemos realizado en el transcurso de este año y donde hemos combinado los conceptos que son parte del título que lleva esta conferencia o este taller: la matemagia y el cuento matemágico. A la vez vamos a procurar de ir viendo por qué estos elementos, ¿no? Y por qué hemos incorporado estos elementos a lo que es nuestra práctica docente. Quisiera yo que este taller
realmente pueda servir a cada uno de los docentes que nos acompañan independientemente del área en la que se desempeñan, ¿no? Si posiblemente aquí hay profesores de otras facultades, seguramente lo que vamos a discutir en esta noche puede ser aplicado en estas otras áreas y puede ser parte de la práctica docente. Así es de que vamos a comenzar, pero antes de comenzar, quiero hacer un truco de mágico, ¿no? Porque el tema lo amerita. Seguramente algunos de los que aquí están han estado en otros talleres y probablemente lo conozcan, pero por lo menos eso nos va a garantizar de que no se nos duerman porque hoy vamos a tener que leer algo, ¿verdad? Puesto que parte del tema es el cuento, entonces tenemos que ir a algunos cuentos y tenemos que leer en algunos momentos algunos cuentos. Entonces, para garantizar de que la audiencia no se nos duerma, tendremos que hacer algo de magia. Voy a compartir mi pizarra en este momento. Así es. Okay. Por ahí está. Muy bien. Vamos a compartir la pizarra y vamos a pedir que alguien de la audiencia abra el micrófono, que los compañeros nos ayuden a que al azar alguien abra el micrófono para que nos compartan un número de 5 dígitos. Sí, un número cualquiera que tenga 5 dígitos, pero que no sean los mismos, ¿no? Para evitar que no sean monótonos. A ver. Alguien de la audiencia, cualquier persona que nos diga un número que tenga 5 dígitos, lo vamos a escribir por acá. Si me ayudan abriéndole el micrófono a alguna persona al azar. Ok. Lourdes nos quiere ayudar con un número de 5 dígitos. Ahí ella ha levantado su mano. Ahí está. Ya estoy lista. 27,308. Ahí tenemos el número 27,308. Ok. El puntero se ha trabado. Ahí estamos. 27,308. Ok, muy bien. Vamos a hacer algo. Yo voy a copiar acá un número asociado al número que nos han compartido, ¿sí? Ese número lo voy a copiar por aquí. Y además lo voy a esconder. Por aquí está escondido. ¿Sí? No lo podemos ver todavía. Y para garantizar transparencia en esto, me lo voy a meter sobre la bolsa, ¿sí? Ahí está. Ok. Ahora vamos a pedir que alguien más de la audiencia nos comparta otro número también de 5 dígitos. Alguien más que levante su mano y también nos comparta un número de 5 dígitos. Ahí está Carlos dispuesto. Buenas tardes, el número sería 43,956. 43,956. Muy bien, yo voy a agregar un número. Aquí voy a poner un 5, por aquí voy a poner un 6, aquí voy a poner un 0, aquí voy a poner un 4 y por aquí voy a poner un 3. Vamos a ver, alguien más que nos comparta otro número de 5 dígitos siempre, ¿sí? Una tercera persona que nos comparta un número de 5 dígitos. Alguien levanta su mano para que puedan abrirse los micrófonos y nos compartan un número de 5 dígitos. No todos, no todos. Ahí está Katy dispuesta. Y también está Merly. Ok, vamos con Katy. Vamos con Katy. Ya tiene abierto el micrófono. 70,900. Ok, el número 70,900. Ahí cerrado, ¿sí? 70,900. Yo voy a agregar por aquí un 2, por aquí un 9, un 0, por aquí un 9 y por aquí también un 9. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos esos números que están ahí, ¿sí? Vamos a hacer una suma y vamos a tradicionalmente sumar. Miren, tenemos 9, arriba 6 y 3 también son 9, o sea que 9 más 9 son 18. Si le sumo los 8 que están ahí arriba, son 26, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, vamos a poner aquí el 6 y vamos a llevar 2 como tradicionalmente hacemos nuestra suma. Llevamos 2 días. Ok, ahora sigamos la suma, ¿verdad? Tenemos 9, arriba 5 y 4 también son 9, o sea, 9 y 9 son 18.
18 y el 2 que tenemos allá en la parte de arriba serían 20, ¿sí? 18 y 2 son 20. Ponemos el 0 y llevamos 2. Ok. Si seguimos nuestra suma, 9 y 9, hay unos ceros ahí, tendríamos 18, más los 2 que están arriba, también tenemos, ¿verdad? También tenemos 20. Así, o sea que aquí vamos a tener un 0, ¿sí? Y allá vamos a tener un 2, ¿sí? ¿Sí? El 20. Tenemos 9 abajo, también tenemos 9 acá, 6 y 3 son 9, entonces 9 y 9 son 18. Sumémosle el 2 que está allá arriba, tenemos 20, más 7 son 27. O sea que vamos a tener aquí el 7 y allá arriba vamos a tener 2, 27, ¿sí? Y sumamos esta última columna. Entonces tenemos 2 y 2 son 4, más 4 son 8. 8 le sumamos 5 son 13, más los 7 tenemos 20 y 2, tenemos 22. Ok, tenemos 22. Muy bien. Entonces noten, formamos el número 227,006. El número 227,006. Muy bien. Yo voy a sacarme el número que anoté acá, ¿sí? El número que inicialmente anoté acá y que todos han visto que no he manipulado después de haberlo anotado. Y vamos a ver cuál fue el número. Disculpe, Eli, nos dicen que tenemos una sumita mal ahí, es 3 en la tercera fila. Ah, de veras. Vamos a regresar entonces. Ay, 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 ¿qué pasó? Vamos a la tercera fila. Vamos a la tercera fila. Alguien hace una anotación. Vamos a revisar. La tercera fila dice, ¿verdad? Ok. Tenemos 9 y 9 son 18. Ah, sí es cierto. No sumamos el 3, ¿verdad? 18 y el 2 de arriba son 20, dijimos. Y el 3 que está en la primera fila con el primer número no lo sumamos. Sí, muy cierto, 23. Entonces, eso nos va a cambiar, ¿sí? Este valor que no es 0, sino que ese valor es igual a 3. Muy bien, muchas gracias a quien nos hace la aclaración que debíamos de corregir. Excelente, ahí está. Entonces formamos el número 227,306. Ahora sí, ¿verdad? Vamos entonces a sacar el número que tenemos en el documento, en el papel, a ver cuál es el número que tenemos en este papel y lo vamos a poner en la pantalla. Y el número que tenemos en el papel es el número 227,306, ¿verdad? Ahí está. Hemos acertado el número que logramos en nuestra suma. Bien, de esto se trata el tema del día de hoy, lo cual estaremos discutiendo. La magia, o lo que nosotros usualmente hemos llamado magia, tiene un elemento sorpresa que sin duda es un elemento que permite en el espectador, ¿verdad? Que genera en el espectador la atención inmediatamente. Y queremos aprovechar ese elemento dentro de nuestra práctica docente. Uno de los problemas que los profesores usualmente afrontamos dentro de los salones de clase es el hecho de que los estudiantes no siempre están en la disposición de escuchar al profesor de matemáticas. Voy a compartir acá, vamos a ver, sí, ok, ahí. Nuestros estudiantes usualmente se quejan por lo repetitivo de la clase de matemática, por lo tedioso de la clase de matemática, por lo duro de la clase de matemática. Y una expresión que usualmente está a flor de labio cuando el profesor va entrando a la clase, al salón de clases es, ay, otra vez, matemáticas. ¿Cómo combatir ese elemento? Bueno, la propuesta que a continuación voy a presentar va precisamente en esa función, el cuento matemático. El cuento matemático. Santoja plantea que es imprescindible la utilización de recursos que le permitan al alumno darse cuenta de que la matemática es importante en la realidad en la que vive y que puede ser atractiva y entretenida. Yo subrayaría las últimas dos
palabras de esta expresión de este español. La matemática puede ser atractiva y entretenida. ¿Ha sido esto una realidad dentro de nuestra práctica docente? Realmente la matemática puede ser atractiva, puede ser entretenida, porque lo que usualmente vivimos en nuestros salones de clase realmente reflejan lo contrario. Casi nunca es atractiva, casi nunca es entretenida. Es más, diría que una de las clases más serias en la currícula, voy a decirlo así, o sea, más tensa dentro de la currícula. Cuando usted entra al salón de clase de matemática, usualmente no se escucha ni una mosca siquiera. Es una clase tensa generalmente. Ahora, puede ser atractiva, puede ser entretenida, no solo para el docente, sino también para el estudiante. ¿De qué manera podría hacer? En este caso, esta propuesta busca socializar y reflexionar en torno a una secuencia de actividades de aprendizaje dentro y fuera del salón de clase, ¿sí? Que tienen como propósito fundamental potenciar en los estudiantes, en este caso, de séptimo y octavo grado, con quienes se aplicó esta propuesta, el elemento de la motivación para lograr una buena actitud hacia el aprendizaje de la matemática. En este caso particular, no interesó el rendimiento académico, que es un tema que sin duda podemos discutir y podemos también incorporarlo, pero en esta primera etapa no era una variable que deseaba considerar en esta experiencia. ¿Por qué el cuento? ¿Por qué el cuento? Bueno, yo creo que todos los profesores de matemáticas estaríamos de acuerdo con el hecho de que un niño, un estudiante que no es capaz de comprender un enunciado, de comprender lo que lee, tampoco será capaz de resolver un problema matemático planteado. En esa línea, el cuento es un género literario de los más utilizados allá en la primaria. Seguramente algunos de nosotros nos acordamos cuando el profesor nos contaba un cuento, nos hacían leer un cuento, o quizás en nuestras casas, ¿verdad? Nos obligaban a leer un cuento. Ese elemento, ¿verdad? Busca desarrollar la lectura en los niños, la creatividad, la imaginación, proporcionar valores, conceptos éticos y muchos otros elementos y potencialidades que sin duda nosotros reconocemos que podemos encontrar ahí en el cuento. Ahora, usualmente ese elemento no es explotado en los años siguientes, en los grados superiores de la educación básica. Desaparece. Mucho peor, ¿verdad? En las clases que no son las clases de literatura, las clases de español, etc. Ahora, el otro elemento que nosotros estamos incorporando aquí es la matemagia. ¿Por qué razón? ¿Por qué la matemagia? Bueno, comencé haciendo un truco y eso genera expectativa. Ahora, matemagia, a diferencia que solamente magia, ¿verdad? El concepto de magia busca hacernos a nosotros pensar de que lo que se nos ha presentado es una situación que no puede ser explicada dentro de lo usual, dentro de lo normal. Ahora, el elemento matemagia, ¿verdad? Busca explicar precisamente esos fenómenos sobrenaturales que la magia nos proporciona. Entonces, hemos combinado los elementos matemática y magia, por un lado, para sorprender a través de la magia y por otro lado, para explicar el por qué ha sucedido lo que se ha realizado. Alegría y Ruiz plantean que los magos han explotado las propiedades de los números para sorprender y entretener a públicos. Sin duda. En este sentido, en esta propuesta se pretende aprovechar estos elementos. ¿Cuáles? El elemento sorpresa, el elemento entretenimiento. ¿Para qué? Para hacer de la matemática, ¿sí? Una clase que sea sorpresiva, que sea entretenida, ¿sí? Para lograr el aprendizaje deseado.
Santoja y Redondo Martín hacen notar que muchos conceptos en el bloque de la aritmética, el álgebra, son difíciles de ver en el contexto real. Por ejemplo, yo pongo el tema de los polinomios. Los polinomios. Bueno, podríamos llenar la pizarra con los polinomios y es lo que usualmente se hace en la mayoría de los salones de clase. Ahora, hay un problema porque el estudiante se pregunta, los polinomios para qué? Los polinomios, ¿cuándo los utilizo en la vida? ¿Puedo ir a la pulpería y comprar polinomios o me van a servir para esto? Es decir, los estudiantes no encuentran un sentido práctico de esa temática. Y por lo consiguiente, ¿verdad? Ellos rehúsan en su mayoría aprender esos conceptos, exceptuando aquellos que ya tienen una motivación hacia la matemática. Así como ese tema que acabo de mencionar en el área del álgebra, por ejemplo, podríamos mencionar muchos otros temas, de los cuales el estudiante no encuentra un sentido del por qué aprenderlo. Y se pregunta a menudo, y los más osados le preguntan al docente, profesor, ¿y para qué me sirve en la vida aprender las raíces cuadradas? ¿O para qué me sirve en la vida resolver ese tipo de ecuaciones? Etcétera. Ok. La serie o la secuencia de actividades que realizamos con el grupo de 7º y 8º grado, 3 cursos a la vez, estaban enmarcadas en lo siguiente. Número 1 era realizar a ellos desde inicio del año trucos matemáticos como los que experimentamos en este momento para generar en ellos el elemento sorpresa, para generar expectativas en los estudiantes. Entonces, usualmente una vez a la semana se les compartía a estos 3 grupos un truco matemático. 5 o 10 minutos era el tiempo que usualmente tomaba durante la semana para compartir con ellos un truco matemático. A veces un cuadrado mágico, a veces la predicción de un número de 3 dígitos, a veces la predicción de un número de 5 dígitos, como el que trabajamos hoy, a veces adivinando cartas, a veces trucos con dados, y compartíamos estas actividades con ellos. ¿Para qué? Para despertar en ellos curiosidad, despertar en ellos expectativa, y para generar ese elemento sorpresa. Además de esta actividad, realizamos una segunda actividad que era la lectura de 4 cuentos matemáticos. Se les llevó al salón de clases a estos grupos de estudiantes, tanto en forma digital como unos cuantos libros en forma física. Estos 4 textos que eran una propuesta de los cuales ellos podían elegir cuál les gustaba, ¿sí? Uno de ellos es el asesinato del profesor de matemáticas y la mayoría estaba encantado con ese tema, ¿verdad? Y decían, yo quiero leer ese libro. Otro era la venganza del profesor de matemáticas. Otro texto que se leyó es el niño que calculaba. Y el cuarto, el enigma de la caja. Estos 4 fueron una propuesta, ¿sí? Se le decía al niño, usted puede seleccionar uno de estos 4 libros de texto. Iniciamos en el primer parcial, luego yo voy a mostrar el cronograma de cómo fue la lectura. Iniciamos en el primer parcial y ellos podían seleccionar uno de los textos. En el segundo parcial ellos debían seleccionar otro distinto que no habían ellos aún leído. Y en la experiencia que tuvimos, algunos de los estudiantes leyeron en el primer parcial 2 libros de texto, 2 textos de estos que están acá, 2 cuentos de estos. Algunos leyeron el asesinato del profesor de matemáticas, el niño que calculaba, por ejemplo. Y en el segundo parcial, ya la mayoría de ellos habían leído al menos 2 de los textos. Unos poquitos habían leído 3 de los libros que aquí estoy mostrando. El tercer parcial, que fue el parcial que recién pasó,
La asignación, la actividad que ellos tenían era elaborar su propio cuento, ¿sí? Y este va a ser el punto central porque aquí básicamente vamos a centrar la discusión de esta noche en la elaboración que los estudiantes hicieron de un cuento matemático. Ok, entonces, ellos podían elaborar en el tercer parcial después de haber tenido la experiencia de haber leído 1, 2 o 3 de los libros que aquí están. Ellos se enfrentaron entonces al desafío de poder crear su propio cuento matemático, ¿sí? Un cuento cuyo requisito principal era que debía de tener un problema matemático. Debía tener un problema matemático. Y actualmente, pues, estamos en la etapa en que los cuentos que ellos escribieron han sido seleccionados, algunos revisados ya y listos para publicación. Voy a mostrar, por ejemplo, este cronograma de cómo se realizaron las actividades con los estudiantes. Y decíamos que básicamente todo el año se les compartió a ellos trucos matemáticos. Una vez por semana hacíamos un truco y ellos pedían más, ¿verdad? Porque la curiosidad y el elemento sorpresa estaba ahí, así es de que siempre ellos querían, pero obviamente hay temas que desarrollar, hay otras actividades que realizar. Entonces, esto fue una constante, la realización de trucos con estos cursos, con estos 3 cursos. Bien, la lectura, ¿verdad?, de los cuentos básicamente duró desde el mes de marzo hasta el mes de junio, los primeros 2 parciales, primero y segundo parciales. Aquí entonces la obligación era leer uno de los cuentos. Ahora, estaba abierto para que ellos pudiesen leer más de un cuento. Esto implicaba una gratificación para el estudiante que leía más de lo que el profesor estaba pidiendo, ¿no? Aquel que leía 2 cuentos, por ejemplo, y hacía un resumen, que era el producto que ellos presentaban, entonces ganaba más puntos, ¿verdad? El doble del puntaje asignado como puntos extras. Entonces aquí encontramos, ¿verdad?, que algunos leyeron 2, algunos leyeron 3. La elaboración del cuento, esta actividad, ¿verdad?, comenzó el mes de julio, que fue el tercer parcial, y finalizó el mes de agosto. Ellos tenían básicamente 2 meses para poder elaborar su cuento. Comenzando el tercer parcial, pues la tarea les fue presentada a ellos y ellos podían presentarlo cualquier día del tercer parcial hasta la fecha límite que se les consignó. Entonces, ellos presentaron sus cuentos, de lo cual esta noche vamos a leer algunos de esos cuentos. Y luego, pues, estamos en la etapa todavía de la selección de esos cuentos. Quiero mencionar, por ejemplo, que 69 cuentos hubieron, ¿sí?, de 3 cursos. Tuvimos 69 cuentos. De esos 69 cuentos fueron seleccionados 12 cuentos que me parecieron a mí muy interesantes, cuentos matemáticos, muy interesantes algunos de ellos, y que algunos pasaron la expectativa, sobrepasaron la expectativa que yo tenía de lo que ellos podrían hacer. Claro, los estudiantes de estos grados, ¿verdad?, no son ellos escritores. Ya todos nosotros sabemos de los enormes problemas que ellos tienen en cuanto a errores ortográficos, en cuanto a redacción, etcétera. Sin embargo, rescatar la idea que ellos tuvieron y plasmar, revisar esa idea, volverla a plasmar a veces con las mismas palabras, a veces haciendo algunos ajustes y mostrárselas a ella, realmente fue un proceso muy interesante. Y quiero compartir con ustedes algunas experiencias que ellos dijeron acerca de lo que ellos realizaron. Antes de compartir estos hallazgos que encontramos aquí con estos estudiantes, quiero hacer lectura de uno de los cuentos que ellos hicieron, ¿sí? Así que voy a hacer ahorita un paréntesis, voy a hacer un paréntesis con esto y voy a ir a uno de los cuentos escritos por Héctor Jadiel Fajardo, un niño del 8º grado.
sección 5. Él es un muchacho que le gusta mucho las computadoras, así que él tituló su cuento Haru y la voz misteriosa. ¿Sí? Voy a leerlo, y dice así: en esta historia conoceremos a Haru, un chico hondureño de 27 años, de carácter tranquilo, apasionado por el internet. Disfruta de subir videos a plataformas como YouTube con historias y acontecimientos de la humanidad. A veces un poco de comedia y entretenimiento que en ocasiones comparte. Pero un día inesperado es terroríficamente sorprendido por aquello que vehementemente disfruta, el ciberespacio. Un día común y corriente, Haru se encontraba en su escritorio editando su próximo video acerca de la guerra Rusia-Ucrania. Estoy a punto de terminar este video. Luego lo podré subir a la plataforma para que mis seguidores lo puedan ver, dijo Haru para sí. Luego de finalizado el trabajo, se detuvo para tomar un breve descanso. Momentos más tarde, mientras intentaba subir su video, tilín, tilín, sonó un correo extraño en su computadora. ¿Será alguno de mis amigos? ¿O alguien me escribe para pedirme patrocinio? Se dijo a sí mismo Haru. Abrió rápidamente el correo y comenzó a leer. Con un solo clic, puedes participar del juego de tus sueños. Al final del correo se veía un curioso link. ¿A dónde me llevará este link?, se preguntó Haru, muerto de curiosidad. Después de pensarlo por un corto momento, hizo clic en aquel perturbador link. Al instante, la pantalla de su ordenador se congeló por algunos minutos. ¿Qué sucedió?, se preguntó angustiado, mientras intentaba con algunas maniobras echar a andar su computadora. Instantes después, la pantalla del ordenador se volvió blanca y se podía leer una frase que decía: que comience el juego. Debe ser una broma, dijo Haru. Inmediatamente comenzó a ver borroso justo antes de caer desmayado. Instantes después, despertó en una habitación solitaria, sin nada más que una computadora, un escritorio y la silla sobre la cual estaba sentado. Luego, de la nada, se hizo escuchar una voz hablándole. Al parecer, aceptaste el juego. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy?, preguntó Haru. Sé quién eres, que disfrutas navegar por el internet y compartir tus videos. Así es como aprovechas tu tiempo. Si así es, entonces este juego es para ti. No me interesa, respondió Haru. Eso ya no importa, amigo. Solo hay una forma de salir de este juego. ¿Cuál es?, preguntó ansioso. Muy simple, amigo. Solamente debes responder correctamente el problema matemático que te plantearé y podrás ser libre. No, no es posible. Debes saber que odio las matemáticas tanto como estar encerrado en este lugar. Tranquilo, amigo. Solo inténtalo. De lo contrario, tendrás que permanecer aquí el resto de tus días. Aquí va. ¿Cómo se resuelve la ecuación 3x menos 2y igual 12 si el valor de x es igual a menos 2y menos 4? Bendito Dios, ¿cómo crees que podría resolver semejante problema? Aquella voz misteriosa le contestó: bueno, puedes viajar por el internet en búsqueda de una respuesta. Solamente haz lo que a ti te gusta. En esta habitación podrás teletransportarte hacia cualquier dirección de la red. Recuerda que ahora eres parte de ella. Así que comience el juego, dijo la misteriosa voz mientras desaparecía. De esta manera fue teletransportado Haru por muchas páginas del internet, viajando por el vasto mundo de la web. Momentos más tarde, se encontraba en una especie de campo de fútbol rodeado por una multitud de números aficionados, en donde se observaba que varios de ellos se preparaban para jugar entre sí. Al parecer, disputarían una potra entre los números primos contra los números compuestos. Mientras se llevaba la mano al bolsillo, sintió un pedazo de papel con una nota que decía: los primeros pasos para resolver la ecuación
son como decisiones en un campo de fútbol. Haru, quien para nada entendió el mensaje, continuó con la búsqueda. Luego se acercó al número 0, quien era el guardameta del equipo. Además, era con quien por su similar contextura se sentía identificado en aquel extraño mundo cibernético. Dime, número 0, ¿quién de todos ustedes podría ayudarme a resolver este problema matemático? Preguntó Haru mientras le mostraban una hoja con el problema escrito. Sin duda, el número 1, nuestro entrenador. Él podrá ayudarte. Su bisabuelo fue uno de los padres del álgebra. Fácilmente lo podrás encontrar, pues usa bigotes, sombrero y viste un singular suéter blanco con rayas azules. Haru ahora parecía mucho más confundido con esto del álgebra y los números jugando. Se dirigió hacia la multitud en búsqueda del número 1. Entrenador, necesito su ayuda, indicó Haru mientras tocaba el hombro del número 1, quien conversaba muy amenamente con los integrantes de un equipo de letra llamados variables, como que si fueran muy buenos amigos. ¿Tú quién eres?, preguntó el número 1. Soy Haru y necesito de su ayuda. Una voz misteriosa me tendió una trampa y de no encontrar la solución al ejercicio matemático que se me ha planteado, entonces quedaré encerrado en este ciberespacio para siempre. Veamos cuál es tu problema, muchacho, indicó el número 1. Haru le mostró la hoja con el problema escrito. ¿Cómo se resuelve la ecuación 3x menos 2y igual a 12 si el valor de x es igual a menos 2y menos 4? Además, tengo una nota que dice, los primeros pasos de este ejercicio son como decisiones en un campo de fútbol, agregó Haru. Ja, 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 se carcajeó el entrenador. Tan solo imagínate que la ecuación 3x menos 2y igual 12 es un equipo de fútbol y la ecuación x igual a menos 2y menos 4 son los suplentes del equipo. Así que si notas que el jugador X está cansado, lo que debes hacer es cambiar este jugador por otro suplente. De esta forma, al reemplazarlo, multiplica las posibilidades de ganar. Haru, admirado, respondió, entonces te refieres a cambiar la letra X por su valor, es decir, por la expresión menos 2y menos 4, y luego multiplicarlo por 3. Es exactamente a lo que me refiero, respondió el número 1. Entonces Haru sacó un lápiz de su bolsillo para realizar la operación matemática indicada. Luego, mientras agradecía al entrenador, Haru fue teletransportado hacia otro lugar. De presto apareció en un mundo donde todos eran letras que ocupaban la mayor parte de su tiempo viendo la pantalla de su celular. Haru intentaba infructuosamente llamar la atención de una de ellas. Después de varios fallidos intentos, finalmente consiguió ser escuchado por la letra H, quien le llevó por un sendero escondido. ¿Por qué me traes hasta aquí?, preguntó Haru. Descuida, amigo. Yo también sé lo que se siente ser ignorado por todos y menospreciado por muchos, a quienes lo único que les interesa son las redes sociales y los juegos en el Internet. Así que dime, ¿por qué estás aquí? Haru le respondió, si no resuelvo este problema matemático, quedaré atrapado aquí para siempre. Mientras hablaba, le mostraba a la H el problema junto al avance que había conseguido resolver con la ayuda del entrenador, el número 1. H respondió, creo poder saber cómo ayudarte, Haru. Muchas letras en esta ciudad tienen gustos diferentes. Sin embargo, algunos comparten esos gustos. Esto podría significar que algunas letras que se encuentran en otras ciudades tengan que viajar hasta aquí, a veces, hasta cruzar las fronteras para poder unirse y formar nuevas palabras. Haru reflexionaba en lo que H le decía, cuando de repente le saltó a la mente un vago recuerdo de las clases de matemáticas mientras aún era un adolescente. Claro que sí, la transposición de términos. Esto me puede ayudar a formar grupos semejantes, exclamó Haru mientras tomaba su hoja de apuntes para escribir su idea. Parece que no necesitarás más de mi ayuda, expresó H.
Al observar el trabajo de Haru, solamente no olvide formar la nueva palabra, agregó. ¿Formar la nueva palabra? Se preguntó muy inquieto Haru, al mismo tiempo que recordó que aún debía calcular el valor de X para finalizar de resolver el problema. Así que continuó trabajando con una de las ecuaciones del problema. Lo logré, exclamó contento Haru. De pronto apareció nuevamente en el lugar de inicio donde la voz extraña le hablaba. Felicidades, Haru. Has resuelto el desafío planteado. Ahora me corresponde cumplir mi parte del trato. En el mismo momento, Haru despertó en su habitación, se sentó pensativo sobre su cama y dijo, fue un sueño inolvidable. Muy bien, espero que no se me hayan dormido con la historia de Haru y la voz misteriosa. Idea de este joven Héctor Jadiel Fajardo, muchacho de 8º grado, y que a mi ver tuvo esta ingeniosa idea en la cual lo único que yo tuve que hacer es apoyar un poco con la digitalización y con la redacción, ¿verdad? De esa interesante idea que este muchacho tuvo. Quiero mostrar algunas impresiones de ellos, ¿sí? ¿Qué dijeron ellos con esta experiencia de haber escrito un cuento que dijo el mismo Héctor, ¿verdad? Porque él fue parte también de los muchachos que fueron entrevistados para dar sus reacciones en relación a el cuento. Estos son los cuentos que ellos leyeron, ¿verdad? Los que mencioné, el asesinato del profesor de matemáticas y la venganza del profesor de matemáticas, ambos escritos por Jordi Sierra y Fabra, un español. Los otros dos son de mi autoría, el enigma de la caja y el niño que calculaba. Entonces esos son los 4 textos que los muchachos podían disponer para leer. Veamos algunas impresiones de ellos. Vean, vean. Quería yo saber si ellos antes habían tenido la experiencia de haber escrito un libro, o un cuento, perdón, un cuento. Y esto dijeron ellos. Héctor dijo, solo había escrito un cuento y fue en mi casa cuando estaba en 5º grado, ¿sí? Héctor fue el muchacho que escribió el cuento que leímos. Arlet dijo, sí, en el aula de clases en 3º grado. Allison dijo, sí, mi primer cuento escrito por mí misma fue en 3º grado, ya que como tarea habían dejado escribir un cuento infantil y lo escribí a solas en mi habitación. Ya había hecho una historia de romance, pero la descarté porque no me gustó el final que le hice. Elizabeth dijo no. Nancy dijo no. Ok. Vamos a ver qué otra pregunta se les hizo a ellos y qué fue lo que ellos respondieron. La segunda pregunta que les hice fue si ellos habían recibido alguna ayuda para escribir su cuento. Sí. Héctor dijo no, no recibí ayuda de nadie para escribir el cuento. Arlet dijo no. Allison dijo, supongo que el único que le interesó mi cuento fue a mi hermano mayor. Fue el único que puso interés en mi cuento. Elizabeth dijo, sí, de mi hermano mayor. Él me dio la idea del problema matemático para poder realizar el cuento. Y Nancy dijo, no. Me parece interesante, por ejemplo, de que otros de la familia, del vínculo familiar, se unan para ser parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este caso, el hermano mayor, ¿no? En la muestra que estamos viendo acá, pero hubieron otros casos donde quien aportó fue un padre de familia y alguien podría pensar, bueno, pero era una tarea individual. Sí, pero una tarea de creación, una tarea donde ellos tienen que poner en práctica muchas habilidades, ¿no? Vale la pena
considerarlo como un proyecto donde puedan incorporarse otros de la familia. Si eso va a potenciar el aprendizaje de los estudiantes, pues qué bien. Entonces me pareció interesante, ¿verdad?, de que algunos miembros de la familia también se hayan incorporado a poder apoyar en la realización de esta tarea. Una tercera pregunta que se les hizo fue que cómo se le ocurrió esa idea. Y Héctor dijo que él estaba viendo videos en YouTube de alguien llamado Haru. ¿Sí? Él tomó el nombre de Haru, entonces tuvo la idea, dice. ¿Sí? Entonces tuvo la idea. Bueno, quiero mencionar que esos 12 cuentos que fueron seleccionados, ¿verdad? Fueron buscados en la red para evitar de que fuesen ideas plagiadas, ¿verdad? Y en el caso de Héctor, pues como él lo dice, la idea fue de él, y lo que sí él tomó fue el nombre de Haru, ¿no? Que lo tomó de la red. Sin embargo, cuando uno lee toda la idea se da cuenta de que es una idea propia. Arlette dijo que había leído antes algunos otros libros, entonces ella quiso hacer su libro que tuviera un sentido, ¿verdad? Ella quiso hacer un libro que tuviera el mismo tipo de sentimiento a los que había leído antes. Allison dijo que le gusta mucho la astrología y la ficción, así que ella quiso escribir basado en esos elementos. Elizabeth dijo que la idea surgió de repente cuando ella pensaba en sobre qué personajes iban a estar en su cuento. Así que ella, en lugar de usar personas, usó animales. Y este es otro cuento que lo traigo de muestra, el que hizo esta niña, Elizabeth, porque ella utilizó un problema matemático que está en la red para generar una historia o un cuento alrededor de ese problema matemático, que también, ¿verdad? Es algo interesante que los estudiantes pueden hacer. Nancy dijo, me gustan mucho las mariposas. Así fue como quise crear el cuento hablado sobre su ciclo. Este ejemplo de Nancy no lo traje porque aún no había finalizado de transcribirlo y de revisarlo. Entonces por eso no lo traje, pero me pareció muy interesante porque esta niña habló sobre el ciclo de la mariposa y es un cuento alrededor de eso. Relacionó matemáticas con la naturaleza, con ciencias naturales y tomó varios elementos del ciclo de la mariposa que tienen que ver con matemáticas para ilustrar su cuento. Es algo interesante, ¿no? Es algo interesante que ellos puedan conectar la clase de matemáticas con otras asignaturas, ¿sí? Porque sin duda que hay una relación en cada una de las otras asignaturas con la clase de matemáticas. Bien, ¿qué otra pregunta les hicimos a estos muchachos? Les preguntamos que si ellos consideraban que era importante el cuento en la clase de matemáticas y por qué ellos consideraban esto. Héctor dijo que es importante porque fomenta la imaginación y el amor por las matemáticas. Es interesante, ¿no? Este muchacho piensa que el cuento puede fomentar el amor por las matemáticas. Arlette dijo que sí, porque nos distraemos un poco de lo mismo, lo básico, tipo de enseñanza de las matemáticas. Ella toma que hay un elemento de entretenimiento en escribir un cuento, ¿verdad? Y pues también esto es interesante. Allison dijo que piensa que sí, porque abre la mente de los personajes para nuevas ideas e imaginación y además sirve de inspiración como la música. Vean que lo que ellos escribieron está textualmente como ellos lo escribieron, ¿no? Hay errores ortográficos, los cuales hubo que estar trabajando en los cuentos que ellos hicieron, errores ortográficos, errores de redacción, sí, como naturalmente los hay y los hay a montón
hubieron algunos cuentos, ¿verdad? Que en una hoja encerraba en algunas ocasiones 20 errores ortográficos, porque la mayoría de los niños no están acostumbrados a escribir, no están acostumbrados a redactar. Entonces, sí, diré que fue una tarea, sobre todo al inicio, de mucho trabajo, el tener que insistir, lean el cuento, qué parte han leído del cuento, cómo van con la lectura del cuento, y hubo que esperar, pero yo creo que el primer parcial, ¿verdad? El primer parcial hubo mucha pelea con este elemento, aun cuando el cuento estaba disponible en digital para la mayoría, y unas cuantas en físico para aquellos que no tenían posibilidad de tenerlo en forma digital. Hubo que esperar hasta que hubiese un momento en que algunos que habían leído comenzaron a incidir en los demás y a contarles lo que habían leído. Y ese espacio en que ellos compartían con el compañero fue lo que motivaba a otros a leer. Porque algunos decían, no, si está bonito, estoy leyendo tal libro. Y entonces ese compartir entre ellos fue motivando a otros, ¿verdad? Hasta que en el segundo parcial la mayoría estaba leyendo, ¿no? No así en el primer parcial, donde varios de los estudiantes, sí, más del 30% de los estudiantes en el primer parcial no leyeron el libro, no leyeron. Bien, Nancy dijo, claro que sí, porque, vamos a ver, claro que sí, porque vamos desarrollando nuestro aprendizaje, ¿sí? Vamos desarrollando nuestro aprendizaje. Entonces, eso fue lo que ellos opinaron en relación a la importancia del cuento en matemáticas. Y finalmente, la última pregunta que se les hizo a ellos es que si les gustaría que el cuento fuese revisado y compartido, publicado en redes sociales o en algún otro medio. Ellos dijeron lo siguiente, vea, Héctor dijo que sí, ¿sí? Le gustaría para mostrar la creatividad que él tiene. Arlet dijo que no le gustaría que fuese corregido, pero sí publicado, ¿sí? Y que se fuese leído por otros, ¿sí? Pero que no fuese corregido. Allison dijo que sí le encantaría. Sería un impulso para saber qué piensan las personas del libro y seguir creando historias como esa. Elizabeth dijo que sí le gustaría y Nancy dijo que sí, sí, que claro que sí. De hecho, ellos fueron consultados antes de traer los ejemplos que traje hoy acá. Antes ellos fueron consultados si les gustaría que yo compartiera esta con ustedes y ellos me dijeron, sí, profesor, nos gustaría que lo comparta. Así que ellos tienen ellos ya han dado el permiso de compartir los ejemplos que estoy mostrando. Bien, eso fue lo que ellos opinaron en relación a lo que ellos escribieron. Decía de que hay otro cuento más que fue el que Elizabeth escribió. Voy a ir a ese otro cuento, ese segundo cuento escrito por Elizabeth, donde ella relaciona, bueno, ella llama a su cuento Las palomas y el gavilán. Sí. Ella llama a su cuento Las palomas y el gavilán. Para que no vea un entendido, repito de que ella sacó el problema de un problema que ya existe, un problema que está en la red, pero la trama que hay alrededor del cuento, pues es algo propio de esta niña, de octavo grado también, sección 1, Elizabeth Hernández. El cuento dice así. Érase una vez, después de una tormenta de invierno ocurrida en una noche fría y nublada, en uno de los edificios inmensos de la ciudad, un grupo de palomas descansaba acurrucadas en sus nidos. Los fuertes vientos de aquella tormenta golpeaban con violencia a aquel vulnerable grupo de aves. Ellas, muy asustadas por lo que estaba ocurriendo, buscaron un refugio en donde mantenerse a salvo hasta el final de la tormenta. Al día siguiente, por la mañana, la tormenta ya había acabado. Al salir el sol, luego de despertar, las palomas se dieron cuenta que todo estaba destruido. Fueron a buscar un poco de comida para alimentarse y luego se dirigieron en búsqueda de ramas para hacer sus nidos. Mientras volaban,
la líder de las palomas, no recordaba el camino para poder encontrar las ramas necesarias para la reconstrucción de sus nuevos hogares. A cierta distancia, vieron un pájaro que descansaba en uno de los árboles cercanos al parque. La paloma líder se acercó al pájaro preguntándole amablemente: «Hola, señor pájaro, ¿cuál es el camino en que podemos encontrar ramas para reconstruir nuestros nidos?» El pájaro, quien tenía un mal corazón, les indicó la dirección contraria, esperando que se encontrasen con aves peligrosas y que nunca más volviesen a interrumpir su descanso. Las inocentes palomas, sin conocer la intención malvada de aquel pájaro, se dirigieron al camino donde estaban los gavilanes, un lugar escalofriante y con muchas nubes oscuras. Una de las palomas le preguntó a su líder: ¿Estás segura que este es el camino? La líder de las palomas le contestó: el pájaro nos indicó este camino. ¿Cómo podemos estar seguras que el pájaro ha dicho la verdad? Pues a mí no me daba buena espina, agregó otra de las palomas. Una de ellas volteó su cabeza hacia atrás y se dio cuenta que se dirigía hacia ellas un gavilán. Las palomas, muy asustadas, entendieron que aquel pájaro les había mentido, así que muy temerosas volaban rápidamente. De pronto, el gavilán, quien ya las había alcanzado, les dijo: «Adiós, mis 100 palomas mensajeras». La paloma líder, muy molesta, le contestó: «Disculpe, señor gavilán, no somos 100 palomas, pero sí le voy a decir una cosa, que nosotras, más la mitad de nosotras, más la cuarta parte de nosotras, y más usted, sumamos 100. Ahora dígame, ¿cuántas somos realmente?» El gavilán, quien apenas conocía las operaciones básicas, muy sorprendido por la pericia de la paloma con los números, se disculpó con ellas y además le dijo: «Si ustedes me indican la respuesta a este problema, yo prometo ayudarles con lo que buscan». «Nosotras, las 36 palomas mensajeras, creemos en tu palabra, amigo gavilán», respondió la líder. El gavilán, muy contento, realizaba los cálculos en su mente para verificar la respuesta que la paloma le había dado. Perdón. Vamos a regresar donde estamos. Ahí. Ok. Que la paloma le había dado 36 nosotras, 36 nosotras, la mitad de nosotras 18, la cuarta parte de nosotras 9, el gavilán 1 y la suma 100. La paloma líder, insegura por conocer si el intruso cumpliría su parte del trato, expuso: «Ahora dinos, señor gavilán, ¿cuál era el camino donde podemos encontrar las ramas?» El gavilán preguntó: «¿Por qué han tomado este camino? El lugar que buscan se encuentra en dirección opuesta. Yo mismo les guiaré». «Un pájaro nos dijo que por este camino estaban las ramas», contestó la paloma. «No, ese pájaro es muy codicioso. Nunca más deben creerle», indicó el gavilán. Mientras volaban juntas, la paloma líder le expresó: repito, mientras volaban juntas, la paloma líder le expresó: «Gracias por su ayuda, señor gavilán». Después de una larga conversación con el gavilán, las palomas, al fin dirigidas hacia el camino correcto, recolectaron muchas ramas para sus nidos con la ayuda del señor gavilán. Después de ello, pudieron construir sus nidos en un lugar más seguro. Las palomas, muy felices y contentas, se despidieron de él y pasaron meses en los que no sufrieron de otra tormenta. Ahora, de tiempo en tiempo, el señor gavilán visita a sus amigas las palomas mensajeras, asegurándose de su bienestar. Fin. Bien, entonces este fue el cuento escrito por Elizabeth
niña de octavo grado, octavo 1, donde ella relacionó matemáticas con las palomas mensajeras. Y algo que mencionaba anteriormente es que cuentos tuvimos 12 seleccionados. Fueron 69 cuentos. De esos, 12 nos parecieron muy interesantes como para poderlos transcribir, para poderlos corregir y poderlos compartir y que otros compañeros puedan leer la propuesta de sus propios compañeros en relación a la matemática. Yo decía al inicio de esta presentación de que uno de los elementos que nos interesaba no era precisamente el rendimiento académico, sino la actitud hacia la matemática. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, las reacciones que ellos tienen, las respuestas que ellos tienen, tanto con el producto que ellos elaboran, como con lo que ellos expresan en relación a la actividad misma que ellos tuvieron, y algunas otras actitudes que evidencian en el salón de clase, yo diría que he ganado elementos que en otro momento no los había ganado, ¿sí? No los había ganado. Y estoy mencionando de elementos que tienen que ver no con el rendimiento académico, repito, sino con la actitud de los muchachos hacia la matemática, con la conexión que ellos están haciendo, por ejemplo, entre las matemáticas y las otras clases que ellos están llevando. Diferencia a lo que en otros momentos o otros años había experimentado con los grupos de estudiantes. Entonces, ¿cuánto trabajo hubo? Bastante trabajo, sí, porque había que leer los cuentos que ellos elaboraban. Había que revisar cada uno de esos cuentos, los 69 había que corregirlos, había que devolverlos, etcétera, etcétera, etcétera. Había que ver y encontrar estudiantes que no eran capaces de redactar un párrafo siquiera, ¿sí? Un párrafo siquiera, no eran capaces de redactarlo porque en ese párrafo había un sinfín de errores ortográficos, había un sinfín, ¿sí? Y darme cuenta de que realmente, pues, algunos de ellos no podían comunicar su idea de forma escrita y poder dar algunas orientaciones. Claro, la clase no es la clase de literatura o la clase de gramática o qué sé yo, y por lo tanto, pues, no debían de dedicar el tiempo eh, en esas cosas. Sin embargo, había que hacerles saber a ellos, ¿verdad?, de que habían competencias que ellos debían de conseguir para poder expresar y comunicar su idea. Que en matemáticas comunicar una idea implica también saber escribir esa idea, saber cómo compartir esa idea. Entonces fue un trabajo al inicio eh, difícil, duro, que poco a poco fue dando sus frutos hasta el momento en que tener a mano, ¿no?, el producto del trabajo que los muchachos realizaron. Sé que he hablado bastante y ya no quiero seguir hablando más, sino más bien quisiera dar espacio, ¿no?, para aquellos que tengan alguna pregunta, que tengan algún comentario o algo que apuntar en relación a la experiencia que tuvimos con estos grupos de estudiantes del Instituto Gubernamental Unión y Esfuerzo de la ciudad de Villanueva Cortés. Muchísimas gracias, licenciado. Vamos entonces a dar inicio, ¿verdad?, a lo que son preguntas y respuestas. Vamos a tener un momento ameno también por aquellos que quieran participar, así con sus inquietudes. Una de ellas, muy puntual, es que nos preguntan cómo nace
la idea o la estrategia para los cuentos en la matemagia. Bien, precisamente surge de la experiencia docente y la rutina y la inconformidad, sobre todo de ver de que los muchachos no disfrutan la clase, no les apasiona la clase de matemáticas, sobre todo en algunos temas que son a veces álgidos o en algunas temáticas que son muy rutinarias, ¿no? Y tener que compartir todos los días ese tiempo y ver en el rostro de los muchachos que no están disfrutando, entonces le hace a uno reflexionar sobre la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo puedo motivar a estos muchachos para que tengan un poquito de amor y pasión hacia las matemáticas? Porque no es suficiente con que 4 de ellos se apasionen con lo que estamos trabajando. Entonces, ahí nace la inquietud. Yo recuerdo hace algunos años atrás, estuvimos acá en un taller con el doctor Barradas de México y él hacía algunos trucos de matemagia. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Me surge la inquietud de que podía llevar al salón de clase algunos de esos trucos para poder robar la atención de los muchachos por un momento. Entonces, ahí comenzamos a hacer trucos en matemáticas, por ejemplo, ¿verdad? Si el tema es un tema que tiene que ver con álgebra, entonces busco un truco que tenga que ver con álgebra, como por ejemplo, piensa un número, súmale 3, réstale esto, ¿sí? Y al final les adivino el número. Entonces, eso tiene que ver con álgebra. Y ese elemento sorpresa despierta al estudiante y me regala a mí la atención de ellos por un momento. Entonces, ¿cómo a partir de ahí nace la idea de poder hacer uso, ¿sí? De lo que es la matemática para poder motivar al estudiante y poder ganar la atención de ellos en la clase de matemáticas? Y no escuchar la idea esa o la expresión esa, ay, matemáticas otra vez, ¿sí? Cuando ellos sabían de que va a haber un truco o que el día viernes va a haber un truco en matemáticas, pues ahora ellos estaban esperando ese día, ¿verdad? Y están diciendo, profe, no va a hacer magia hoy, profe, ¿cuándo no? O sea, robar esa atención y que vea un elemento curiosidad en el estudiante, pues me motivaba a mí también, ¿no? Para poder llegar animado al salón de clase. Luego, el elemento de el cuento, sí, el elemento del cuento, pues desde hace muchos años atrás he estado motivado con la idea del cuento, que también surge como una estrategia, ¿no? Para poder compartir el aprendizaje de la matemática. Lo que leímos en su tiempo, El hombre que calculaba, es un interesante cuento que pues nos hace a nosotros amar los números y las matemáticas. Entonces, de ahí, de esa idea surge, ¿verdad?, la inquietud por cómo poder llegar a los estudiantes en educación media, en educación básica, cómo llegarles a ellos con una matemática recreativa, con una matemática que se acerque a lo que ellos hacen diariamente, con una matemática que les rete a ellos. Y de ahí pues la idea de combinar las dos cosas, ¿no? El cuento y la magia. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a darle paso también a algunos comentarios que han hecho, ¿verdad? Para hacer la otra pregunta, para que se respire un poquito más. Por ahí nos decían, excelente, muy bonitos la idea, muy bonitas las estrategias, los felicito, un trabajo muy bonito. Por ahí dicen, en el 2016, dice Kelly Núñez que tuvo una pequeña experiencia con sus estudiantes, con las características del carbono. Y después los estudiantes empezaron a elaborar un cuento corto sobre los carbonos y también tiene algunos cuentos por ahí guardados desde ese entonces. Por ahí también nos dice Maylin Rugama
qué excelente cuento, nos motiva para podernos ver que hay mucha capacidad en nuestros alumnos. Felicitaciones, Lick, y eso es rescatable. Me uno también a esa felicitación porque sí hay potencial en los chicos. Hay bastante potencial. Por ahí también nos decía Carmen, muy lindo cuento. Recuerdo el problema de las 100 palomas. Cuando estaba en el colegio era muy interesante resolverlo utilizando ecuaciones. Y ahora nos demostraron unos chicos que se puede con operaciones básicas realmente, ¿verdad? Sin necesidad de encontrar o de hacer uso de las variables. También nos decía Sandra Chévez, muy interesante esta actividad porque no solo fortalece la competencia matemática, sino la comunicación oral y escrita, y mil felicitaciones. También ahí haciendo un paréntesis de mi parte, muy cierto, y muy cierto lo que decía usted el día de hoy. Muchos chicos, es cierto, están mal en redacción o en cuestiones así, pero para eso creo que estamos todos los docentes. En lo personal, también soy docente de matemática y a veces ellos se inquietan mucho o se molestan mucho porque les digo, X palabra lleva tilde o hay que ir acentuando algunas palabras. Cosas así porque ellos se meten más a la situación de que es matemática, pero no quieren salir del contexto básico, ¿verdad? Y esta es una muy buena estrategia. Por ahí teníamos otra que creo que ya también la habría refundado en ese momento usted. ¿Cómo motivamos a los estudiantes más jóvenes para poder hacer estos cuentos y ver de qué otra forma se pueden hacer? Sí, bueno, yo creo que no hay barrera ni límites de tiempo. Ya ellos mismos decían, mi primer cuento lo escribí en el tercer grado, otros lo decían, lo escribí en el quinto grado. Entonces ya ellos antes, algunos, no todos, habían tenido esa experiencia. Alguien dijo, yo lo utilicé en tal clase, ¿verdad? Así es de que sin duda de que todo dependerá de la creatividad del docente para fomentar en ellos y para sobre todo despertar, porque ese es el punto, ¿no? Despertar en ellos la curiosidad, el deseo por amar eh, la clase que le estamos impartiendo, y luego que pues despertamos eso, todo fluye normalmente, todo fluye naturalmente. Entonces, sí, yo creo que cada uno de nosotros desde nuestra expertise repensamos lo que hacemos dentro del salón de clase para poder llegar al punto y poder motivar a los estudiantes, ¿no? Para que lo demás pues pueda ir fluyendo. Ahí compartí algunos de los cuentos que utilicé, ¿verdad? En el grupo. Ahí he subido los links para que los que estén interesados en usarlo, compartirlo, ¿verdad? Ahí lo puedan hacer sin ningún problema. Ya tenemos los permisos de los autores, ¿verdad? De poder compartirlo. Muchísimas gracias, Ali. Importante eso, ¿verdad? Al final, igual que los demás, esa parte muy, muy creativa y dándole ese énfasis y esa autoría a los chicos. A eso los motiva a seguir pensando, analizando, porque alguno quizás le van a hacer más allá y va a ser eh, un escritor, ¿por qué no? Eso es rescatable en estas partes. A título personal, no lo había hecho en esa parte de cuento, pero sí hay un tema en séptimo que son las expresiones numéricas, que nosotros podemos jugar bastante con la mente de los chicos, ¿verdad? Por ejemplo, solo por mencionar ahí, uno le da un número, quizás no haciendo lo que hacía usted, Lick, pero sí, yo les digo el 1, pero yo necesito que usen las 4 operaciones básicas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Hagan esa operación, pero que el resultado sea 1. Entonces ya el pensamiento de ellos va más allá de simplemente decir 1 más 1 o 2 menos 1, sino que ya tienen que utilizar las 4 expresiones o después ya introducción de paréntesis, corchetes, etcétera.
Es muy bonito realmente esta parte. Realmente es algo que nos motiva a los docentes también a seguir adelante. Es un arduo trabajo, como lo decían por ahí. Bastante trabajo realmente ver, leer, ayudarles a los chicos en esa parte y pues como dicen los participantes ahí, las felicitaciones a usted por darnos este tema, este taller tan bonito como lo dicen por ahí en el chat. Y gracias por compartir esos enlaces que nos van a ayudar a trabajar más en el futuro, ¿verdad? Vamos a ver por aquí, creo que son las más felicitaciones que preguntas. Creo que al final el taller fue muy bonito, muy divertido. Estuvieron bien atentos. Solo hay una inquietud que decían ahí que cómo hizo el truco de la suma. No sé si se lo vuelve a hacer o... Sí, lo explico aquí rápidamente. Listo. Sí, vean, realmente este truco, vamos a ver, déjenme compartirlo acá. Ok, aquí está. Este truco tiene bueno, son operaciones básicas las que necesita cualquier persona para poder manejar este truco. Yo dije, ¿verdad? Voy a agregar un número, o voy a escribir, perdón, un número. Y noten el número que escribí, lo voy a mostrar acá. Bueno, aquí está al final el número de la suma. Si ustedes se fijan, este número que está aquí al final, que es la suma, es muy parecido al número que me dio inicialmente la licenciada Lourdes. ¿Sí? Es muy parecido a ese número. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que las unidades tienen 2 menos, ¿sí? En lugar de ser 8 es 6. Y ese 2 está al inicio, en el primer número, ¿sí? Entonces, básicamente lo que hice fue quitarle al número que inicialmente me dio, el número de 5 dígitos, yo le quité 2 y ese 2 lo puse al inicio, ¿sí? Lo puse aquí y aquí en el 8 le resté 2. Entonces, si se fijan, realmente voy a tomar estos dos números, fíjense bien, ¿sí? Este primer número me lo dio, este segundo número me lo dio alguien más. Y yo dije, voy a agregar un número y rápidamente puse 5, 9, 0, 4, 3. Porque lo único que hice es que 4 y 5 son 9, 3 y 6 son 9, 9 y 0 son 9, 5 y 4 son 9 y 6 y 3 son 9. ¿Sí? ¿Sí? O sea que estamos sumando 99.999, ¿no? Porque todos esos dan 9. En el segundo número que se me dio, hice exactamente lo mismo. El tercer número, que fue 70.900. Alguien dio 70.900, entonces lo único que yo hice fue completar el 9, ¿sí? Si me dio 7, yo puse 9. Si me dio 0, yo puse 9, porque 9 más 0 va a dar 9. Si me dio 9, yo puse 0. Si me dio 0, yo puse 9. Si me dio 0, yo puse 9. Entonces siempre estos están sumando 9. Eso me garantiza que tengo 99.999. Bueno, más los 99.999 de arriba son casi los 200.000, ¿verdad? ¿Sí? Son casi los 200.000. O sea, son los 200.000 menos 2, porque tenemos 9.999, o sea, 100.000 menos 1. Y abajo 100.000 menos 1. Entonces, el número que yo le sumé realmente son casi los 200.000. Entonces, esos 200.000 son el 2 que tenemos acá y el 2 que le restamos en esta parte de acá. Entonces, realmente, lo que estamos haciendo es que al número original que me dieron, al 27.308, le estoy sumando casi los 200.000. O sea, le estoy sumando 199.998. ¿Sí? 199.998. Y esa suma es muy fácil de hacer con cualquier número. ¿Qué es lo que tengo que realizar? Bueno, seguir el patrón que ahorita yo mencioné. Por ejemplo, si alguien me dice, el número
45.326. Entonces, lo único que voy a hacer es a las unidades, pues le voy a restar 2 y esos 2 lo voy a poner al inicio, ¿sí? O sea, el número que voy a adivinar, en la suma a la cual vamos a llegar, sería, voy a escribir primero el número ahí, ¿sí? Para que se nos haga más fácil. Ahí está, miren. Al 6 le quitamos 2, entonces quedaría 4 y el 2 del inicio, ¿verdad? De los 200.000, de casi los 200.000 que le sumamos. Ahí está. Ya casi le sumé los 200.000, ya le sumé los 199.998. Y ahora yo pido un número cualquiera, si alguien dice, bueno, el 300, el 43.120. Yo solo tengo que completar el 9, ¿sí? Solo tengo que completar el 9. Entonces, si ya hay un 4, le voy a poner un 5, ¿eh? ¿Sí? Si ya hay un 3, le voy a poner un 6. Si hay un 1, le voy a poner un 8. Si hay un 2, le voy a poner un 7. Si hay un 0, le voy a poner un 9, ¿sí? Y ya ahí están los 99.999. Y ahora pido otra vez otro número, alguien me da otro número y pues alguien dice, bueno, el 100, bueno, el 10.542. Entonces solo completamos. Hay un 1, le pongo un 8. Hay un 0, pongo un 9. Hay un 5, voy a poner un 4. Hay un 4, voy a poner un 5. Hay un 2, voy a poner un 7. Y ya sé que todos esos pues dan 9, ¿no? Todos estos dan 9, así como todos los de abajo también nos dan 9. Entonces eso me garantiza que toda la suma va a ser el número que yo había escrito y escondido. Así que ahora solamente procedemos a hacer la suma, ¿verdad? 9 y 6 son 15, 17 y 7, 24, ¿sí? 24, 4 llevamos 2. 2 y 2 son 4, y 2 son 6, y 7 son 13, y 4, 17, y el 5, 22, entonces 2, y pues continúa la suma y vamos a llegar al valor que ahí tenemos. No sé si está claro ese truco, ese ejemplo, ¿verdad? Los profesores de matemáticas perfectamente pueden utilizar y sin duda van a generar un elemento sorpresa y atención en los estudiantes. Si alguien tuviese alguna duda con lo que hizo acá, pues puede mencionarlo, ¿verdad? O puede escribirme al correo. Yo voy a escribir aquí el correo por si alguien tiene alguna duda de algo de lo que hicimos acá y le gustaría tener más información. Con mucho gusto, pues lo hacemos. Sí, en el chat voy a escribir ahorita el correo. Excelente, Eric. Muchísimas gracias. Creo que sí, bien clarito todo. Siguen sumándose ahí las felicitaciones de parte de los participantes. Gracias por este aprendizaje que nos ha dado el día de hoy a nivel general, como lo decían por ahí, a nivel cultural, a nivel oral y escrita también, a nivel de pensamiento, encerrarnos en solo el pensar, sino que también ir más allá, porque todo se puede, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y también agradecemos todas las preguntas que nos enviaron al chat de la sesión virtual, todos los participantes. Gracias de nuevo a usted por las dudas, las inquietudes e incluso la motivación extra que se nos brinda como docentes para poder dar esa milla extra, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí si hay algo más. Creo que no, solo las felicitaciones. La mayoría se suma a esas felicitaciones, agradeciéndole el taller. Gracias por la creatividad, por compartir sus conocimientos, licenciado Clotter. Y más felicitaciones. Y excelente tema de gran ayuda para hacer nuestras clases más amenas en matemáticas. Felicidades, Lee. Son de los comentarios que nos han hecho todos estos participantes que tenemos el día de hoy. Entonces, vamos a ir dando
por finalizado. Me preguntan sobre el link de asistencia, ahí se mandó al chat, ahí está, tienen que llenar el formulario para poder tener esa lista. Vamos a... Ahí está, muchísimas gracias. Ahí está en el chat para registrar su participación en este taller. Y de nuevo, muchísimas gracias, Lick, muy interesante realmente. Creo que todo el mundo estaba bien despierto ahí porque es interesante sobre el cuento en matemáticas. Vamos a ir finalizando y le vamos a dar lectura al diploma de agradecimiento, del cual dice así: Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, otorga el presente diploma de agradecimiento a el Magíster Fray Valentín Clotter por su colaboración al desarrollo en el taller Cuento y la Magia en Matemáticas, en el tercer congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología FACIT, los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo del 12 al 14 de octubre del presente, extendido en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, a los 14 días del mes de octubre del 2022. Lo firma el vicerrector académico, el magíster Bartolomé Chinchilla, y el decano de FACIT, el magíster Carlos Aguilar. Este es el diploma de agradecimiento por este taller, el cual ha sido muy bueno, muy provechoso de cada uno de los que estuvimos el agrado de poder estar presentes, ¿verdad? Para ir finalizando, en el nombre de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y de la Facultad de Ciencia y Tecnología, agradecemos al máster Fray Valentín Clotter y a todos nuestros participantes por la permanencia en el taller, y de la misma manera les invitamos a que sigan participando en las actividades que se llevarán a cabo el día de mañana jueves y las del día viernes con un cierre de una tarde cultural. Si no hay más, nos despedimos y de nuevo, muchísimas gracias, Lick Fray Clotter. Un placer realmente haber recibido el taller, haber estado acá ayudando un poco, ¿verdad? De esto se trata, esta parte de las nuevas tendencias en la educación. Muchísimas gracias y de nuevo a todos invitados para las actividades, a los talleres, las conferencias, los mini cursos que hay para el día de mañana jueves y el día viernes. Muchas gracias, Cristian. Un gusto.